Mi nombre es Nicolás Córdoba y en esta parte del trabajo hablaremos sobre el problema jurídico central que nuestro grupo escogió para el análisis doctrinal. El problema jurídico central que escogimos fue si se vulnera la imparcialidad objetiva en un proceso disciplinario contra un servidor público elegido por elección popular en el momento en que la Procuraduría General de la Nación realiza funciones de investigación y juzgamiento al mismo tiempo. Todo esto amparándose en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todos sabemos, o bien se sabe, que cuando un juez conoce un proceso, este lo debe conocer en plena ignorancia, pues tener un contacto previo sobre los medios, los elementos materiales probatorios o cualquier otra parte que tenga que ver con el proceso alteraría esa imparcialidad y esa objetividad que puede tener el juez dentro de un proceso para llegar a la sentencia o tomar una decisión judicial. Es por esto que se dice que se viola la imparcialidad cuando la Procuraduría realiza funciones de investigación y juzgamiento, o sea, es dos partes en un proceso, es la que investiga y es la parte que juzga. Y esto vulnera y viola los preceptos del debido proceso y las garantías procesales que se tienen bajo estos preceptos. Otra parte que hablaremos del trabajo es las definiciones dadas por el autor. Bueno, mi nombre es Iván Andrés Calderón y voy a hablarles sobre los argumentos que tuvo la Corte para tomar su decisión. Y primero que todo, encontramos que declararon tres inconvencionalidades en unas disposiciones normativas que teníamos en nuestro código disciplinario. La primera era la facultad que tenía la Procuraduría y las personerías municipales, las personerías distritales y municipales, perdón, para poder referirse a las destituciones y a las inhabilidades de los funcionarios públicos. Segundo, también la de instruir probatoriamente para acusar, juzgar y sentenciar a estos funcionarios públicos. Y por último, una afectación vía administrativa que tenían estos funcionarios para declarar la inhabilidad o la destitución de los funcionarios públicos de elección popular. Otro de los argumentos más importantes que fueron planteados por la Corte es que se trataba de una violación directa de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido de las personas. Esto teniendo en cuenta que, como ya lo dije, son derechos fundamentales de la persona, el derecho a votar o el derecho a postularse para ser elegido mediante la acción del voto popular. Salvo, esto tiene su excepción, y es que sea declarado como inhábil o que haya sido destituido de un cargo público, pero a través de un juez competente. Y aquí lo interesante de estos argumentos, ya que este autor y el argumento de la Corte es que el juez competente para declarar la destitución o la inhabilidad de un funcionario público es un juez penal que lo inhabilite de su cargo, que a través de ese proceso penal se pueda destituir y se pueda destituir o inhabilitar a un funcionario público de elección popular, ya que a través de un proceso penal es que podemos perder nuestros derechos políticos. Y en cuanto a la posición del autor en torno al problema jurídico central, la definición dada es esta que planteo, y se convierte en cierto punto hasta un peligro para la existencia del derecho disciplinario en Colombia, ya que se considera en esta sentencia que para declarar la inhabilidad o la destitución de un funcionario público de elección popular única y exclusivamente se puede hacer a través de un proceso penal en el que un juez dicte sentencia, haciendo que esa persona pierda sus derechos políticos y posteriormente sea destituido de su cargo o inhabilitado. Fundamentos jurídicos esbozados por el autor para el análisis del problema jurídico central. En este caso, el autor tomó como referencia algunos artículos para darle una mejor explicación o para entender de mejor manera nuestro problema jurídico central. Estos artículos son el artículo número 1 de nuestra Constitución Política de Colombia, el artículo número 2
el 23, el 8.1 y el 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Como sabemos, el artículo número 1 nos dice que Colombia es un Estado social de derecho. El artículo número 23, para darles como un resumen de estos artículos y encaminarlo más a nuestro problema jurídico, el artículo número 23, el 8.1 y el 8.2 nos dice que todos tenemos derechos y oportunidades de participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes por medio de elección popular, es decir, que ellos tienen derecho de ser elegidos y nosotros tenemos derecho de elegir a quien nosotros querramos. El artículo número 8.1 nos dice que toda persona tiene derecho de ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, es decir, que no nos pueden inculpar por un delito sin ser oído. Primero tenemos que nosotros dar nuestro punto de vista, dar nuestras opiniones o nuestras razones y después sí poder culparnos. Y por último, el 8.2 tiene mucho relación con lo que acabo de decir, y es que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Es decir, que nosotros tenemos la oportunidad de defendernos hasta la última instancia. Como principio, el autor tomó el principio de jurisdiccionalidad, y esto hace referencia a que toda la actuación que se siga contra un procesado debe estar prevista en la ley, y el juez debe someterse, digamos, a lo que está establecido en la ley. Si está por fuera de la ley, está incumpliendo con este principio de imparcialidad, de jurisdiccionalidad. El siguiente artículo es el artículo de imparcialidad, y es que todos los ciudadanos deberíamos ser tratados de la misma manera, sea cual sea la circunstancia. Digamos que en algunos casos se es considerado necesario que a una persona se le dé trato extremo o diferente, pero más sin embargo, lo ideal es que en todos los ámbitos y a todas las personas se les trate de la misma manera. Principio de igualdad y no discriminación. Como su propio nombre lo dice, es que todas las personas seamos tratadas de la misma manera, que no se nos discrimine por la raza, por el género, por estrato social, sino que todos seamos tratados igual y sin discriminación. También hizo referencia al principio de solución, que como su nombre también lo dice, en el transcurso del proceso se le debe dar una solución a este problema. Y por último estaba el principio acusatorio. Este hacía referencia al que no puede existir un juicio sin acusación. Eso es más que todo, tiene que ver o va encaminado con el artículo 8.1 y el 8.2 de la Convención Interamericana. Y que no se puede condenar por hechos distintos a los acusados, ni tampoco se puede acusar a una persona distinta a la que ya estaba acusada anteriormente. Aparte de estos como fundamentos jurídicos, el autor tomó como derechos constitucionales los derechos políticos y los derechos a las garantías judiciales. Muchas gracias. Siguiendo el orden que venimos exponiendo el tema en relación a la sentencia del señor Gustavo Petro contra Colombia, ya dadas las demás definiciones, tenemos también como consecutivo lo que es o en torno al problema jurídico central o a otros problemas jurídicos que tienen una relación con este. Dentro de estos otros problemas jurídicos tenemos, por ejemplo, primero fueron vulnerados los derechos políticos del señor Petro Rego al levantarle una sanción disciplinaria al destituirlo e inhabilitarlo por parte de la Procuraduría General de la Nación, que fue el ente que mediante sus decisiones e investigaciones generó esa sanción, esa inhabilidad. Como otro problema jurídico también tenemos lo que es al momento de la Procuraduría imponer la sanción disciplinaria al señor Gustavo Petro, vulneró los derechos políticos de sus electores,
Desde este punto de vista se está teniendo en cuenta que al momento de la Procuraduría emitir una investigación, una sanción como ente que constitucionalmente le está dando la potestad para hacerlo, se está vulnerando el derecho político dentro de la Carta de los Derechos Humanos por ser parte electo o por tener el respaldo de sus electores. Y como otro problema jurídico tenemos que si se violó el principio de jurisdiccionalidad al momento de que el señor Petro fue sancionado por una autoridad administrativa y no por una justicia penal, quien es el área competente para estos casos concretos. Es así que desde ese punto de vista, la Procuraduría no puede o no debe en su jurisdicción aplicar ese tipo de sanciones que es con este tipo de personas que son o hacen parte de la vida política con temas de elecciones populares. También tenemos que nosotros como estudiantes o en el grupo tenemos dos posiciones o una posición que sería en estar de acuerdo con la decisión que tomó la Corte y lo que nos dice el autor, siendo que desde el año